está. Ok. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Sí, sí. No tenemos, con esto de que somos de la casa, los ponentes, no tenemos presentación ni nada, nos presentamos nosotros. Aunque quizás estamos un poco vistos ya, ¿no? Bueno, vamos a ver si igual puedo. hay gente nueva, como Viola desde Italia, que se está uniendo hoy, así que conviene Bueno, que... pues hacemos una breve presentación. Yo soy Manuel Falcón, psicólogo, psicodramatista, formado afortunadamente con el maestro Jaime Rojas Bermúdez y con Graciela Moyano, y formo parte de la ASSG, de la Asociación de Psicoterapia y Psicodrama y Psicoterapia de Grupo. Y bueno, hoy no solamente vengo en calidad de psicólogo y de psicodramatista, sino de aficionado, por decirlo de alguna manera, no profesional, amateur, pero con mucha pasión del teatro, que es el tema que nos abarca hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahí diría, y me acompañan Sara González, que se van a presentar, y Ramiro, a ver. Sí, nos presentamos primero entonces. ¿Os presentáis? ¿Sí? Antes de empezar. Vale. Pues yo soy Sara González, también voy a estar con vosotros y con vosotras en este coloquio. Yo soy psicóloga, psicoterapeuta y psicodramatista, también formada en Sevilla, en la escuela de Graciela. También amante del teatro, y eso me llevó a empezar a investigarlo como parte importante de mi trabajo. Digamos que para mí son dos patas, una la psicoterapia, y trabajo en consulta privada desde hace varios años ya, desde el psicodrama, como directora de psicodrama, y la otra pata sería el teatro y las investigaciones que hago desde el teatro espontáneo y teatro psicodramático, que ahora os contaré un poquito más adelante. No se te oye, Ramiro. Mi nombre es Ramiro Bravo. ¿Se me escucha ahí? Un poco de ruido, pero se te oye. Sí. Me presento rápido y luego te intento seguir mejorando el sonido, el audio. Soy psicólogo, psicoterapeuta, director en psicodrama, formado en Argentina, en el modelo de Rojas Bermúdez, y también continúo mi formación aquí. Trabajo mucho he trabajado en muchos ámbitos desde el psicodrama, y uno de ellos ha sido el psicodrama público, que hoy contaré parte de una experiencia de un tiempo de trabajo prolongado y sostenido en psicodramas públicos, y bueno, espero que podamos luego conversar al respecto. Bien, yo voy a compartir pantalla, voy a poner un PowerPoint y un poco mi exposición, a ver si consigo. ¿Se ve? ¿Se ve? No, se ve todavía el índice. ¿Cómo el índice? Tendrías que entrar en alguna de las partes, en presentación, en lo que tú quieras, pero entrar. A ver. PDF. ¿Y ahora? Lo mismo. ¿Sigue sin verse? Sí. Se ve el índice. Claro. Si no se ve, como te dijo Sara, toda la lista: teatro oprimido, máster, Artur, vale, coloquio pues... 2000. Entonces hay que entrar en ese, ¿no? Ahí está, presentación, coloquio Manuel. A ver, así. ¿Y ahora? No. Igual. Pues, no sé. Manuel,
Sí. Disculpa la interrupción, Karina, de Argentina. Quizás si lo abrís primero en el escritorio de tu ordenador, al Power, y después lo compartís directamente, a mí siempre me resulta más sencillo que intentar abrirlo una vez compartido. Ok, a ver, pues lo como dices. ¿Y ahora? Ahora. Perfecto. ¿Sí? Hombre, gracias, Karina. No, por favor. Estupendo. Un placer. Bueno, pues la temática que nos trae hoy aquí es el teatro y psicodrama, el tema que proponemos, y lo vamos a dividir en 3 partes. En una primera parte, bueno, va a ser más teatral en el sentido de que, bueno, voy a hablar un poco de la experiencia que yo he tenido desde hace, yo creo, alrededor de 10 años, calculo, un poco más, como actor amateur, formándome en teatro, ¿no? Digo esto con mucha prudencia porque, bueno, de psicodrama me puedo permitir hablar con cierta tranquilidad en ese sentido por la formación y la experiencia como psicodramatista. Bueno, el teatro me produce mucho respeto y hablo, todo lo que voy a hablar va a ser, como digo, con mucho respeto, con mucha humildad desde la opinión, ¿no? Yo creo que hay mucha información y siempre lo plasmo como un punto de vista, ¿no? En esta primera parte, más sobre el teatro, basándome en algunos autores, concretamente que la formación que he recibido en teatro y en la experiencia que he tenido con diferentes directores de teatro con los que me he formado y he tenido experiencias, he escogido algunos autores en las que aparece muy claramente, o bajo mi punto de vista, la conexión, los enlaces con la psicología, con la psicoterapia y particularmente con el psicodrama en algunos de ellos, ¿no? Entonces esta va a ser un poco la primera parte para luego pasar a Sara para que hable, ya vamos a ir adentrándonos en el psicodrama, para que Sara nos hable del teatro espontáneo, el teatro playback y el teatro psicodramático, y finalizar con Ramiro, con psicodrama público. Bueno, para hablar lógicamente de teatro, yo siempre me remonto a la frase al inicio del psicodrama, o sea, de la introducción del capítulo 1 que hace Jaime Rojas Bermúdez sobre qué es el psicodrama, como método psicoterapéutico con hondas raíces en la psicología, la sociología y en el teatro. El psicodrama, con la introducción del cuerpo y del espacio a través del escenario, de alguna manera importa desde el teatro estos importantes elementos para la intervención. Vamos a ver, pasar un momentito. Ahí. Bien, si hablamos de autores, he seleccionado 5 o 6 autores. Evidentemente habrá muchísimos más, pero estos son los que de alguna manera me han ido llegando en la formación que he recibido, en la experiencia que he estado teniendo. Curiosamente no aparece, o no tan curiosamente, no aparece ninguna mujer. Bueno, es lo que pasa en la ciencia, también pasa también en el teatro, ¿no? Que me hubiera gustado poder poner algún PowerPoint con alguna mujer que haya hablado, ahora tan cerca del viernes 25 de noviembre que hemos tenido, ¿no? Pero en realidad lo que traigo son autores, son directores de teatro, que conocéis algunos de ellos y que son hombres, ¿no? Empezamos con William Shakespeare, archiconocido, y que describió a personajes con una intensa carga emocional y tratando siempre temas centrales de lo que hoy día se conoce como la psicología y el comportamiento humano. Él escribió sobre la introspección, sobre los sueños, sobre fantasía y realidad. Bueno, incluso dio nombre a un trastorno delirante, como es el síndrome de Otelo, para hablar de los celos patológicos.
en sus obras pues, nos mostró enseñanzas sobre el comportamiento humano y sobre la psicopatología, ¿no? En sus obras podemos descubrir un abanico de perfiles psicológicos, ¿no? Desde la tragedia del amor en Romeo y Julieta, en Hamlet podemos ver textos sobre la inteligencia, contenido sobre la inteligencia y la duda del neurótico, el complejo de Edipo incluso, la maldad en Ricardo III, los celos, como he dicho, en Otelo, la tentación del poder en Macbeth, el conflicto psicológico, la bondad y la motivación en la tempestad, por ejemplo, ¿no? Si continuamos, lo he estado intentando hacer cronológicamente, nos vamos a Stanislavski y hablamos de un método que surge como reacción que surge como reacción a movimientos anteriores de un estilo romántico, clásico, melodramático, ¿no? Como reacción a estos estilos, ¿no? Está muy vinculado a los avances en materia de psicología freudiana de la época. Se le llama el método, ¿no? Todavía se llama el método, ¿no? Se le nombra como el método. Y se basa en la importancia del proceso más que del resultado final, ¿no? Hay una serie de características del método de Stanislavski, donde habla de las circunstancias previas. Y aquí empezamos a ver en Stanislavski algunas de las cuestiones que ya toca, ya enlaza, como decía al principio, con lo psi, ¿no? Las circunstancias previas en estas características, ¿qué ha pasado antes de que el actor entre en escena? Implica profundizar en el análisis del texto, en la psique del personaje, en su relación con otros personajes, en el ambiente. El objetivo, el superobjetivo, o sea, se fija un objetivo para cada escena que lleva a su vez a un superobjetivo. La importancia del proceso en Stanislavski, ¿no? El mágico sí. ¿Qué pasaría si? Que es la pregunta hipotética que todo actor se plantea para buscar la motivación interna, ¿no? Y para ponerse en la piel del otro, ¿no? Aquí entramos en la empatía, ¿no? La concentración, que Stanislavski habla cuando habla de concentración, de escucha activa, ¿no? La llama escucha activa o escucha dramática, escuchar como si no hubiera ocurrido antes nada, ¿no? Y la memoria emocional o memoria afectiva, ¿no? Donde se pretende, que yo creo que es el punto más característico de Stanislavski, que donde se pretende conectar con eventos de la vida del actor paralelos a la situación emocional del personaje en la obra, para conseguir una interpretación realista. Aquí se habla de una influencia en la obra de Freud, que estaba en apogeo entonces, y de técnicas orientales de concentración y relajación, ¿no? En Stanislavski. Y el uso de la espontaneidad. Hay un punto en Stanislavski que habla de la ética y la disciplina, ¿no? Él dice que el actor debe procurar ser impecable en la vida privada y en el escenario. La importancia de la ética y de la disciplina. En la vida, porque dice que el rol no termina cuando cae el telón. En la vida diaria somos instrumentos y mediadores de la estética, decía. Aquí, cuando estudiaba a Stanislavski, había una parte que como psicólogo, como psicodramatista, estaba de acuerdo y en otra parte no. Todo esto al final, como dejaremos un tiempo, pues lo podemos dar lugar a un espacio de opiniones, de debate y demás, ¿no? Decía que estaba de acuerdo en la búsqueda de la ética, ¿no? En ese sentido, ¿no? De seguir cuidando la ética cuando soltamos el rol de alguna manera, pero que no estaba de acuerdo con él en continuar con el rol cuando salimos de la consulta, ¿no? Debemos alimentar el talento, decía Stanislavski, asistir a otro tipo de expresiones artísticas y enriquecernos de conocimientos científicos, de viajes, de lugares, de la gente. Aquí también estoy de acuerdo con él. Me parece importante que el terapeuta se alimente de la cultura, de otras culturas, que alimenta el rol y los conocimientos, sensaciones y la ampliación de perspectiva, ¿no? Para fortalecer también la salud mental.
Otra de las cosas que habla Stanislavski es darse cuenta que sin estudios y trabajo no hay progreso. Se establece y siempre se estanca, sin estudios y trabajo se estancaría y siempre sería igual la escena, ¿no? Creo que es otro punto en común que podemos encontrar los psicoterapeutas con esta forma de ver el teatro, ¿no? Habla de confiar en un maestro, en la importancia de la formación, en la experiencia y en la supervisión. Como veis, muchos elementos de la psicología en este tipo de teatro de Stanislavski. Estamos hablando de principio de siglo, final del siglo pasado, bueno, del siglo XIX y principio del siglo XX. Y la importancia de la búsqueda de la singularidad del personaje, fuera de estereotipos, ¿no? Crear un clima favorable previo, nosotros hablamos de caldeamiento, y búsqueda de un subtexto yacente, es decir, leer entre líneas, aprender de los silencios, de las miradas, para enriquecer la intervención, la actuación. Hablaba Stanislavski. Los actos físicos externos desencadenan la emoción, siguiendo el principio psicológico de que se comienza llorando y se acaba por estar triste. De nuevo, la importancia de la emoción, la importancia del uso también del cuerpo, ¿no? Al igual que la imagen, la postura, la dramatización, los soliloquios que utilizamos en psicodrama. Continuamos con Meyerhold, que fue discípulo de Stanislavski. Él habla de un método que es la biomecánica teatral y es defensor del simbolismo en teatro. Él basó sus ideas en el adiestramiento del cuerpo del actor, mediante una serie de ejercicios encaminados a la traducción inmediata de movimientos y de actitudes, gestos de estado de ánimo. Él habla de entrenamiento más que de ensayo. Y la importancia del cuerpo pero para llegar a la emoción. Como veis, ya hay muchos elementos que luego hemos recogido del psicodrama, ¿no? Para el psicodrama. Estudian los movimientos del ser humano en la biomecánica, en su método de la biomecánica, los movimientos del ser humano y del animal. Mucha influencia del constructivismo ruso. Antonín Artaud habla de teatro ritual, muy influenciado por la estética, estética ideológicamente por el dadaísmo y por el surrealismo y por el teatro balinés. Al eliminar la palabra, trasciende la realidad para tomar contacto con el mundo interior de la persona. Se trata, considera que el teatro es mágico y debe lograr, o intenta lograr, que los espectadores se quiten la máscara y tomen contacto con su verdadero yo. Él trabaja con máscaras expresivas, máscaras neutras. El teatro es definido como un acto ritual en el que el espectador, a través de la obra, experimenta un tratamiento de choque, una especie de catarsis. Durante unos instantes se aleja del pensamiento racional y lógico y conecta con las emociones, recurriendo a máscaras y a danzas. ¿Cuánta influencia aquí podría haber, cuánta relación con la psicodanza, ¿no? En lo que comenta Artaud, ¿no? Pasamos a Lecoq, que fijaos que estudió educación física y deporte y luego conoció el teatro y se encaminó por este camino. Él trabajó con máscaras, tuvo mucha influencia del teatro no japonés, que está basado en la danza con máscaras. Utilizó la improvisación y el análisis de los movimientos del cuerpo, de nuevo el cuerpo. El uso del silencio y sus prioridades, ¿no? Y sus propiedades. La máscara expresiva, de la que nos hablaba Lecoq, se puede abordar de dos formas diferentes. Nos decía, bien buscando la psicología del personaje, la personalidad, o bien, decía él, dejándonos guiar por la forma que nos sugiere la máscara, con la voz y la forma. Esto nos lleva, o a mí me llevaba al uso de las máscaras psicodramáticas de Rojas Bermúdez, cuando después de la creación de las máscaras, le poníamos un cuerpo, con el cuerpo una postura a cada una de las máscaras
que la acompañase y que le diera una función. El lenguaje del gesto, la pantomima, de la que hablaba Lecoq. Él hablaba de la pantomima blanca de 3 tipos. Pantomima blanca, donde se limitaba a traducir las palabras a través de los gestos, sobre todo de las manos. Aquí esto nos lleva a la dramatización, o se asemeja a la dramatización. Figuración mímica representaba por medio del cuerpo lo que sin palabra, los objetos, escenografía, sin palabra, como digo. Esto nos acerca a lo que es la imagen psicodramática. Y por último, la historieta mimada, de mimo, representando y expresando de manera colectiva imágenes, palabras o objetos. A veces con quietud, desde la quietud, a veces con el movimiento. Esto nos conecta con la imagen psicodramática y con la dramatización en sí. Grotowski nos habla del teatro pobre. Un teatro sin maquillaje, sin vestuario, sin iluminación, solo el actor y la relación entre el actor, actriz y el espectador. El actor, la actriz transmite y transforma mediante el uso controlado de sus gestos y su cuerpo como una herramienta principal. La importancia de la improvisación. Un actor, una actriz puede existir sin un texto, por eso la importancia de la improvisación. Pero no puede existir sin un público. En el teatro pobre, el actor, la actriz debe crear por sí mismo una máscara orgánica mediante sus gestos, sus músculos faciales, y se convierte por sí mismo en un objeto, una nota musical, donde puede revelar con algunos de sus movimientos minuciosos, pues una historia, ¿no? Esto nos conecta de nuevo con la dramatización. El actor cambia de personajes y de forma sobre la marcha con el relato de su historia, jugando diferentes roles en la dramatización, como cuando nosotros en el escenario pues utilizamos con el paciente los almohadones, por ejemplo, para ubicar los espacios y que el paciente vaya cambiando de rol. Usa objetos improvisados para crear el entorno, el uso de telas, para crear el mar, por ejemplo, ¿no? O sea, ya aquí él habla de la utilización de elementos como las telas, ¿no? Considera la actuación como una vía de expiación personal, en términos religiosos, como una situación llevada al límite dentro de términos artísticos, como una autorrealización dentro de términos psicológicos, o como una catarsis para el actor, actriz y el auditorio, en términos dramáticos y también de la psicología. El personaje, según Grotowski, es un trampolín para llegar al interior del ser humano. Bien. El director, según Grotowski, se debe encargar de crear un clima adecuado para que el actor esté cómodo para poder interpretar. Nos conecta con el caldeamiento. Eugenio Barba nos habla de la antropología teatral, con la influencia de Grotowski, Meyerhold, de Bertolt Brecht. Su teatro se caracteriza por no centrarse tanto en el futuro y sí vivir más en la transición, en la investigación diaria. En la transición de la creación de su propio teatro, muy centrado, como hemos visto también en los otros autores, en el proceso, más que en el resultado. En la antropología teatral, el actor o la actriz se piensa como actor, actriz, bailarín, y el teatro como teatro-danza. También se habla de entrenamiento, más que de ensayo. La presencia en el escenario, según Barba, la importancia del cuerpo y la quietud y el silencio para llegar a la emoción. Fijaos la importancia que todos estos autores dan al espacio y dan al cuerpo. Bien, el pensamiento, la idea se logra ver cuando se plasma en la acción, en la dramatización. Es como hacer un uso del cuerpo o de cada parte del cuerpo como una entidad que puede transmitir por sí sola un mensaje, ¿no? Es poner el foco
poner el foco en una imagen quieta o en una parte de la imagen, ¿no? En la ubicación de la mano, en la ubicación del pie, y darle foco y darle importancia, ¿no? Y darle importancia en el mensaje que quiere transmitir el actor. Y por último, Augusto Boal. Augusto Boal, director de teatro, dramaturgo, pedagogo, con su método del teatro del oprimido y sus variantes, ¿no? Dentro de sus variantes yo destaco el teatro foro, teatro imagen y arcoíris del deseo, que están, bajo mi punto de vista, más ligados a las formas, a los elementos psicodramáticos, ¿no? En el teatro del oprimido se pretende que los participantes reflexionen sobre las relaciones de poder mediante la exploración, representación y participación en las historias de opresores y oprimidos, y que participen. Se trata como objetivo de una toma de conciencia social y política. Como he dicho, iba a destacar el teatro foro y el teatro imagen, especialmente, sobre todo por el parecido con el psicodrama. En el teatro foro un momentito, a ver que lo mueva. Vale. En el teatro foro pues se inicia con un caldeamiento por el coringa, que sería el equivalente al director o directora psicodramático, haciendo esta analogía, para estimular la espontaneidad. Se expone una pieza, el grupo de teatro expone una pieza de teatro con temática que en situación de opresión e injusticia durante 10-15 minutos. Posteriormente el foco pasa al público, con opiniones verbales del auditorio. La espectadora pasa al escenario, sustituye al actor, a la actriz para mostrar su alternativa de solución de conflicto. Aparece la dramatización. Boal hablaba de espectactor, espectactriz, en el momento en que pasa de lo verbal a la actuación en el escenario y pasa a la dramatización. Esta escena se repite tantas veces como espectadoras haya con alternativas a aportar. Culmina cuando finaliza la opresión y se propone la construcción de un modelo de acción futura, a partir de la propuesta de los espectadores. En el teatro foro la importancia está en el debate, es decir, en el proceso. Esto es algo común a todos los autores prácticamente anteriores que hemos visto. El proceso es fundamental. Se inicia en la ficción para acabar integrada en la realidad. El 353 en el teatro foro está muy presente con todos los elementos psicodramáticos. Aparecen, cuando estudiamos el teatro oprimido, podemos diferenciar las 3 etapas de caldeamiento, de dramatización y los comentarios, porque luego la palabra vuelve al foro, al auditorio. Vemos también los 5 instrumentos, el protagonista está muy claro también, el escenario, el director, que aquí lo llaman coringa, un auditorio, quizás la figura del yo auxiliar es la que queda más o menos clara, ¿no? Y los 3 contextos. El contexto social, del que proviene el auditorio y el grupo de teatro, el contexto grupal, cuando se presenta la obra, y finalmente el contexto dramático, cuando el auditorio pasa a escena. Y finalmente el teatro imagen, que es otra de las grandes especialidades de alguna manera del teatro oprimido, que es, aquí se plasma muy claramente el lenguaje del cuerpo, no se usa la palabra. Curiosamente, fue llamado por Boal inicialmente como teatro estatua, luego se derivó en teatro imagen. Fijaos cómo la analogía también, como en psicodrama, en terapia de familia, sabemos que se ha utilizado el término escultura, ¿no? Cuando se hablaba de imagen, ¿no? De imagen psicodramática. También influencia de Stanislavski, que hablaba de gesto psicológico, de Meyerhold, el concepto de posición-pausa, de Chancerelle, juegos del escultor. Todo esto ya estaba antes, de alguna manera, ¿no? De alguna forma. También se inicia con un caldeamiento del coringa, con una elección del tema, relatos individuales desde el auditorio, verbales, con situaciones de opresión, miedo, exclusión.
selección de uno de ellos, todavía estamos en el auditorio y desde lo verbal, y cuando se selecciona uno de ellos, quizás a veces con elementos sociométricos para elegirlos, se elabora, se le pide a la persona que elabore una imagen real de lo que ha expresado verbalmente sobre el escenario, con los actores o con las actrices del grupo de teatro que participa en el teatro imagen. Luego se elabora también una imagen ideal y posteriormente las imágenes intermedias entre la imagen real, la imagen ideal, y se produce una dinamización de todo esto. Luego la palabra vuelve al foro. Igual, el auditorio puede ir participando primero verbalmente y van pasando todos por todo el que quiera pasar de la palabra a la actuación, van pasando directamente al escenario para hacer variaciones en la imagen inicial que plasmó el primer protagonista. De nuevo, presencia de elementos psicodramáticos, desde la técnica de construcción de imagen psicodramática, desde la dramatización, desde las escenas intermedias entre la imagen real y la imagen ideal, los soliloquios que el coringa le pide al protagonista que sale cuando crea la imagen. Aparecen técnicas que conocemos en psicodrama, como la técnica del doble, la técnica del espejo, y finalmente análisis y comentarios finales con el auditorio, ¿no? De nuevo el 353 sigue presente en el teatro imagen durante toda la representación o toda la intervención. Estamos para terminar, Manolo, con el tiempo. Y terminamos ya. Entonces, simplemente todo esto son elementos que aparecen dentro de lo que es teatro del oprimido y que bueno, en la experiencia que tuve, pues que se aprecian muchos elementos psicodramáticos que lógicamente están ahí de fondo. Yo recuerdo en alguna ocasión, luego quizá no lo pueda comentar Graciela, que no sé si tú lo recordarás, Graciela, que estuvimos hablando de la posibilidad de que en Brasil, en los tiempos de Boal, que pudiese haber coincidido con Jaime en Brasil. Ya luego nos comentarás si quieres, porque evidentemente hay muchos elementos y posiblemente pues muchas influencias, ¿no? del peso que tenía Rojas Bermúdez en Brasil en aquella época, ¿no? Y las influencias que pudiera haber sobre Boal, ¿no? Pero bueno, como hipótesis. Con más, gracias. Y ahora pasamos, a salir de aquí, te paso la palabra, Sara, para adentrarnos más en psicodrama y concretamente dentro del teatro espontáneo. Un momento, voy a salir de aquí. Teatro espontáneo, playback y psicodramático. Te dejo la palabra, Sara. Gracias. Vale, pues como os decía antes, para mí en mi trabajo diario hay como dos patas de trabajo. Una es el trabajo como psicoterapeuta en consulta privada y otro sería el teatro y todo lo que implica como psicodramatista dentro de lo que para mí sería el teatro psicodramático, que ahora os voy a pasar a contar un poquito, ¿vale? Antes de eso sí me gustaría definir un poco el teatro espontáneo y su origen. Ya Manolo lo ha comentado, pero lo repito brevemente. Rojas Bermúdez, en su libro Teoría y Técnica Psicodramática, al inicio del libro dice claramente que el psicodrama hunde raíces en la sociología, en la psicología y en el teatro, ¿vale? Y pienso que esta es una parte bastante importante también de nuestro trabajo. Pienso que todas las personas que estamos aquí sabemos y recordamos de sobra que es a raíz del caso Bárbara cuando Moreno instrumenta las propiedades terapéuticas del teatro de improvisación, ¿vale? Así, sería un poquito este origen que tiene él con todo esto, ¿vale? Teatro espontáneo. Digamos que el trabajo donde yo me he formado y donde yo he aprendido es de una corriente de psicodramatistas de América Latina, ¿vale? Que querían continuar su práctica e investigación de esta forma de contar historias.
Ahí encontramos a ellos, digamos, que tienen, hunden raíces también, en Moreno, en Jonathan Fox y en Augusto Boal, que hablaba Manolo también ahora de él, ¿vale? Moreno desde su teatro de la espontaneidad, a raíz de este caso Bárbara, donde él, dirigiendo teatro de improvisación, teatro de la espontaneidad, inicia el teatro terapéutico, de ahí da el paso al psicodrama a través del psicodrama público. Entonces, este grupo de psicodramatistas de América Latina pues empezaron a mezclar todas estas corrientes o todas estas disciplinas, teatro de la espontaneidad, psicodrama, teatro playback, que ahora daré unas pinceladas de en lo que consiste, de Fox, y también teatro del oprimido, de Boal. Vale. Estamos hablando de los años 70 y los años 60. 60 teatro del oprimido y 70 Fox con el teatro playback. O sea que hablamos de hace bastante tiempo. El playback, resumidamente, es un estilo teatral donde la técnica de la improvisación es protagonista para interactuar con la audiencia. Y esta es una de sus características principales, que las historias que el público cuenta, ellos la convierten en estructura teatral. Teatro del oprimido, Brasil, años 60, ahí se empieza a promover el intercambio de experiencias de los actores y los espectadores desde el teatro, ¿vale? Y se abordaban los conflictos desde su representación. El teatro espontáneo, el que yo, ya os digo, el que yo aprendí con esta escuela de psicodramatistas de América Latina, usaban estas tres corrientes y desde ahí las historias que el público contaba en escena, pues la traían y las convertían en estructura teatral. Como psicodramatista, como amante del teatro y también como amante del teatro espontáneo, pues se me ocurrió comenzar a ir sumándole un poco el modelo de sesión psicodramática de Rojas Bermúdez, sus elementos y técnicas, a este conocimiento que yo tenía del teatro espontáneo. Entonces, se empezó a protagonizar, o empezamos a protagonizar, el uso terapéutico del teatro y la práctica psicodramática dentro de esta forma de hacer teatro. ¿Por qué para mí era importante hacerlo de esta manera? Y bueno, primero por los grandes paralelismos que había, que una cosa venía de la otra y ahí de forma inevitable aparecían, ¿no? Y luego por el encuadre sólido de intervención y la estructura tan grande que me aportaba a mí como directora para trabajar, y luego al cuerpo actoral, que en este caso es un grupo de actrices, todas mujeres, a ellas como actrices, y luego al público. Observábamos cómo si metíamos esta forma de trabajo y implementábamos nuestro encuadre psicodramático, había mucho más estructura, solidez y claridad para todas las personas que estábamos participando de toda esta experiencia, ¿no? Vale, voy a dar unas pinceladas muy breves del 353, el modelo psicodramático de Rojas Bermúdez. Con la importancia de los contextos, que es una contribución de Rojas al esquema referencial básico, que muchas veces esto está muy integrado en el esquema de Moreno, pero es una contribución de él, de su forma de trabajo. Hablaba también Manolo de esto, social, grupal y dramático. El poder diferenciar, observábamos que daba muchísima tranquilidad a las personas que participaban de las funciones, ¿no? Cuando desde esa parte inicial del caldeamiento que corría a cargo de la dirección, se planteaba todo esto, ¿no? Pues distinguir de una forma clara para las personas que venían, que no eran ni psicólogos, ni psicólogas, ni personas con manejo de la psicoterapia, era como que tranquilizaba, ¿no? Venimos de afuera, estamos en este grupo, que tenemos, pues que en este grupo van a pasar estas cosas y cuando pasemos a este otro contexto van a pasar estas otras. Notábamos que calmaba muchísimo a las personas que venían a ver la función y eso permitía que cuando pasaban a narrar sus historias, la sensación de estar como protegidas porque eran cosas que podían suceder solamente aquí con unas normas definidas, unas normas especiales y eso pues amparaba un poquito a la gente, ¿no? Los 5 instrumentos, ¿no? 353, pues estamos ahí.
Aquí la característica más señalada para mí es que hay una narradora, un narrador que pasa a contar una historia que está siendo entrevistada o siendo escuchada por la dirección y por todas las personas que están participando de la función. Y digamos que son las actrices, el cuerpo actoral, quien pone el cuerpo y se distribuye por el espacio dentro de la función. O sea que el narrador, que aparentemente sería nuestro protagonista, no lo es porque las personas que están poniendo el cuerpo y realmente poniendo el contenido, aunque la historia es de esta persona que narra, son las actrices, ¿no? Entonces ahí está esa distinción entre protagonistas y nuestras actrices. Luego también como característica el escenario, que es un escenario que es completamente a pie, está en el mismo nivel que el público, que lo usamos de una forma también circular, donde sería como, imaginaos, ¿no? Como un círculo donde en esta media luna estarían las actrices distribuidas, sentadas, y en esta otra media luna se cerraría con el público, generándose el escenario en el centro y siendo nuestro espacio protagonista. De las 3 etapas, destacar sobre todo la fase de dramatización. ¿Sonó algo por ahí? No, sigue, sí. Ah, vale, sonó como una alarma, pero parecía como que venía de la pantalla. Vale, las 3 etapas, caldeamiento, dramatización y comentarios. También el darle protagonismo y distinguirlas, primero porque el caldeamiento es básico para casi cualquier proceso, ¿no? Entonces había un peso importante de un caldeamiento verbal caldeamiento verbal por parte de la dirección, mía en este caso, y luego un caldeamiento de las actrices para ellas, pero que también ayudaba al público porque entraban como en una danza espontánea, que era bastante interesante, con unas músicas que íbamos experimentando también con ellas. Veíamos como, dependiendo del tipo de música, claro, ellas como actrices en esa danza espontánea, como la psicodanza, pues había una liberación de formas distintas en función de muchísimos factores, pero sobre todo de la música. Y eso hacía que el público, también estando, digamos, caldeado visualmente, ¿no? Porque estaban percibiendo y vivenciando todo aquello como público, generaba cosas distintas en ellos, que eso también era otra de las cuestiones que nos dábamos cuenta, ¿no? La importancia de la música, los efectos de la música distintos en cada momento. En la fase de dramatización, que sería la segunda parte, lo que caracteriza también a este tipo de teatro es el protagonismo de la técnica psicodramática, ¿vale? El trabajo siempre iba desde ahí, desde la dramatización o desde la técnica de construcción de imágenes. ¿Qué aportaba esto? Pues aportaba una fidelidad y un mayor acercamiento a las historias de las personas que querían compartirlas con nosotros, ¿no? Desde la dramatización, nuestro narrador o narradora podía pasar a escena, haciendo algún tipo de soliloquio. Tened en cuenta que en espontáneo alguien del público cuenta una historia, esa historia se pone en escena con el cuerpo actoral. Entonces, ese protagonista que está narrando su historia elige a una persona que haga de él, a otra persona que haga de, pues si nos cuenta un conflicto con su madre o lo que pasó en la cena de Navidad de hace unos años, imaginaos, ¿no? Pues entonces él dice, voy a elegir a esta actriz como mi madre, voy a elegir a esta actriz como mi abuela y a esta otra actriz la elijo para que haga de mí. Entonces, en muchas ocasiones, si era oportuno, porque eso también dependía muchas veces de las cosas que iban pasando en la función, en la escena, de cómo tú ibas viendo también a la persona, se le podía invitar a que pasara y que ocupara su propio lugar. Y que desde ahí, por ejemplo, dándole cuerpo a su propio personaje y ya siendo él el verdadero protagonista, pues podría decir, bueno, y desde ahí, ¿qué estarías pensando o sintiendo? Y hacía un soliloquio. Entonces, esto daba como también un empuje cuando la persona salía de la escena a que siguieran construyendo con una mayor fidelidad, que es lo que planteaba antes, a la historia de ese protagonista, ¿vale? Para mí el descubrimiento mayor o desde donde más me gusta trabajar desde ahí sería desde la técnica de construcción de imagen. Porque
aquí consistiría en que ese narrador podría construir la escena desde afuera, en vez de ser las actrices las que empiezan desde, imaginaos, pues esta escena de la cena de Navidad, de un conflicto con su madre y con su abuela, me lo estoy inventando, y cómo él se sintió. Pues en vez de que sean las actrices, a raíz de haber escuchado la historia, que pongan cuerpo y que desarrollen la escena como trama teatral, yo le podía pedir, o yo les puedo pedir, que, bueno, que vamos a usar el espacio y él va a colocar pues dónde estaría su madre, dónde estaría su abuela y dónde se ubicaría él dentro de ese espacio. Ya eso ofrecía muchísima información. No es lo mismo que coloque a la abuela en una posición central, a que se coloque él, que se coloque entre medio de su madre y de su abuela, y todo eso era un material que él nos aportaba desde la técnica de construcción de imagen. Incluso se le podía pedir, por ejemplo, que les diera una postura, ¿no? Bueno, pues que las moldease en función de cómo él vivía todo eso. Partiendo de una imagen que él construía y quedaba siempre desde afuera, él podía ver luego qué pasaba con eso, porque la historia la teníamos, ¿no? Desde ahí, pues podemos jugar con escenas intermediarias, previas y posteriores, fantasías de resolución, o sea, todo lo que es la técnica psicodramática en sí, que aportaba muchísima riqueza. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotras como compañía empezábamos a observar? Partíamos de la base de que nosotras empezamos trabajando con teatro espontáneo puro y duro de esta forma que comentaba antes, ¿vale? Más parecido al teatro playback y más desde ahí. Cuando metíamos el modelo psicodramático de Rojas Bermúdez, nos dábamos cuenta que al hacer este uso terapéutico y protagonizar el psicodrama, nos dábamos cuenta de que existía mucha más consistencia, muchísima más, y todo se estructuraba muchísimo, tanto para nosotras como para el público. Y ahí podíamos comparar con la experiencia cuando no trabajábamos desde ahí, ¿vale? La investigación para mí, que estaba en ese momento y sigo estando un poco ahora desde ahí, era mucho más clarificada. A mí me quedaba mucho más claro dónde estábamos en cada momento, qué estábamos haciendo, por qué podíamos hacer esto y esto otro no era conveniente hacerlo, y eso me clarificaba. Y luego observábamos que los contenidos eran mucho más íntimos y mucho más afectivos, que realmente eran funciones con muchísimo más peso en las historias reales de la gente, que venían cada vez, actuábamos una vez por mes más o menos, y había gente que repetía, la asistencia comenzó a ser regular, teníamos como unas 20-30%, perdón, que se incorporaba cada vez, que venía a contarnos cómo seguían sus historias que ya nos habían contado. Tenía ese pie puesto también, había compañeras que decían que le recordaba también al psicodrama público con sus diferencias, ¿no? Pero como que se recortaba y empezaba a tener ese punto más terapéutico, más afectivo, más íntimo. Y luego nos lo contaban en los comentarios, cuando preguntábamos, o yo preguntaba después de, bueno, ¿y qué pensáis? Volvíamos a etapa comentarios, ¿no? Bueno, ¿y qué pensáis de esto? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y cómo lo estáis viviendo? Ahí volvían y nos devolvían toda esta parte. Y también algo importantísimo, que era este trabajo con las etapas y los contextos, facilitaba muchísimo la emergencia de material. El que la gente pudiera saber dónde estaba en cada momento, y qué podía suceder, que no, que ya lo contaba antes, facilitaba muchísimo esta emergencia de material, fomentaba mucho la experiencia de cambio, porque al final en una escena, sea ese narrador que pasa, ¿no? y que se convierte en protagonista, que toma su propio lugar, y desde aquí, ¿qué te hubiese gustado hacer? Pues acercarme a ella y decirle que no me está gustando lo que sucede. Ahí yo le pedía muchas veces, bueno, ¿y cómo sería? Pues caminaría de frente y haría esto. Yo le veía a él, las actrices también, y ellas incorporaban desde ahí. Una cosa importante que siempre digo cuando hablo de esto es que no podemos olvidar que es teatro, que no estamos en una intervención terapéutica, que ahí hay unos límites muy, muy definidos para mí. Entonces, dentro de que puede tener
y que la mayoría de las veces es así, un efecto terapéutico, pero estamos haciendo teatro, estamos priorizando lo estético frente a la resolución del conflicto. O sea, no estamos resolviéndole conflictos a la gente, no estamos trabajando en sus problemáticas, estamos priorizando lo estético, para mí el uso también de lo simbólico, que me gusta mucho el trabajo desde lo poético, desde lo simbólico, pero estamos trabajando con historias de la gente, que son cosas que los que trabajamos en psicoterapia pues nos pueden contar perfectamente en nuestra consulta, pero el foco de trabajo es distinto, ¿vale? Y esto es importante, que la gente lo supiese, que lo supiéramos nosotras, yo como directora y ellas también como actrices. Entonces, a pesar de eso, las experiencias de cambio se fomentaban, porque si yo experimento algo en contexto dramático, que muchas veces con una sola imagen ya es un montón de información, esa persona puede incluso ver cosas o clarificar una situación por cómo los ubica en el espacio, por la postura que le pone, eso ya pasa a contexto grupal y de ahí vuelve al contexto social. Y ahí, como decía Rojas Bermúdez, viene toda la experiencia y la posibilidad del cambio en la persona, en la sociedad y en todo, ¿no? Vale, y ya está. Comentar eso, que la técnica de construcción de imagen a veces era que no hacía falta ni hablar, que pedirle al protagonista que los ubicase en las posiciones donde para él estarían dentro del escenario y que les asignara una postura, ya muchas veces cuando se volvían a sentar en la silla para ver esa representación teatral que los actores y actrices le iban a ofrecer, ya era como muy clarificadora, ¿no? Y poco más, nosotras seguimos en investigación, el grupo sigue trabajando, nos reunimos quincenalmente en mi consulta y estamos con muchas ganas de volver a salir a espacios públicos para continuar con todo esto, porque la pandemia lo paró. Eso también originó que el grupo necesitara o pidiese un descanso y ahora, bueno, hemos vuelto, estamos con ganas de actuar y continuar con esta investigación que para mí es tan apasionante de este uso o esta suma del psicodrama, del modelo psicodramático de Rojas Bermúdez en el teatro espontáneo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, Sara. Vamos como llegando a la tercera ponencia que me toca a mí, y como verán, los temas se van enlazando, partiendo del teatro, el teatro psicodramático, y como has mencionado en alguna ocasión recién, el psicodrama público. Ahora creo que se me escucha bien, ¿no? Antes estaba con más ruido, ¿puede ser que se escuche mejor ahora? Sí, mejor. Sí, sí, mejor. perfecto, perfecto. Vale. Bueno, voy a hablar brevemente porque me gustaría más que nada también que se produzca el intercambio habitual de estos coloquios. Y bueno, van a ser 20 minutos donde voy a explicar unas coordenadas teóricas de qué es el psicodrama público. Voy a también a contar a modo de acercamiento mi encuentro con el encuadre de trabajo del psicodrama público, el tema, y luego la experiencia de psicodrama público durante 2 años y medio, sostenida por un equipo de trabajo de la Asociación de Psicodrama de La Plata, que fue una experiencia muy interesante que al ser sostenida en el tiempo y de manera sistemática, permitió profundizar en el tema, y a mí por lo menos en la dirección de cada psicodrama público, en técnicas y en vivenciar una experiencia pero muy interesante. Y por último, si me alcanzan estos 20 minutos, situar 2 o 3 psicodramas públicos de en el marco de esta experiencia que para mí fueron muy interesantes, a modo de pequeñas viñetas o ejemplos. Algo de todo lo que voy a contar ya fue relatado un poco por Manolo, también por Sara, pero todo el mundo conoce que el psicodrama público comienza con Moreno, en la primera parte del siglo XX, en Viena, en Europa, con el pasaje del teatro de la espontaneidad al teatro terapéutico, y las sesiones de psicodrama público que él dirigía y que ya es un poco las características que tiene el psicodrama público, que eran puntuales, y donde el encuentro de personas que no se conocen hace que
tenga mucho que ver con el teatro, por esto de ser una función, de la parte del espectáculo, que la gente se convoca, que hace que sea público, que haya público y que ese público sea heterogéneo. Luego, como soy una persona muy curiosa y me interesa mucho la historia, cuando empecé a formarme en psicodrama, lo primero que hice fue tratar de revisar la historia, sobre todo lo que está en principio en el libro Teoría y Técnica y en qué es el psicodrama. Hay experiencias de psicodrama público en Argentina. Y como figura en el libro, dice que ahí se comenta Rojas Bermúdez, el autor, que en la Asociación Argentina de Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, que estaba en la avenida Santa Fe, una calle muy conocida de Buenos Aires, Argentina, hacían sesiones de manera sistemática, es decir, continuadas en el tiempo, cada 15 días una sesión los viernes de psicodrama público. Las compañeras que están aquí, nuestras referentes, seguramente podrán contar experiencias que quizás hayan participado o conocido, y también alternaban con teatro espontáneo. Entonces, por mi curiosidad, empecé a investigar y se me ocurrió, bueno, cómo sería replicar esta experiencia en otro contexto, en el año 2017 en Argentina, pero en un contexto similar al de los años 60, de la avenida Santa Fe, porque el psicodrama en ese momento, en los años 60, era un boom y la gente se acercaba a conocer qué era esto de lo terapéutico del psicodrama a través del psicodrama público. Y en el contexto del 2017 en Argentina, también era importante que volviera a salir el psicodrama abriendo sus puertas, a que se vuelva a conocer luego de periodos de no tanta apertura o de no tanta difusión. Esto es un poco como un panorama general. En mi caso particular, primero empecé como psicodramatista haciendo talleres de psicodrama en comunidades terapéuticas de personas con consumo problemático de sustancias, y eran comunidades terapéuticas donde los grupos eran de 30, 40 personas. Entonces, no hacía psicodramas públicos allí, pero tampoco hacía grupos terapéuticos, hacía talleres de psicodrama, y lo que compartían con el psicodrama público eran que se trataban de emergentes que se presentaban en ese momento con muchas, pero con un auditorio muy, muy, muy grande. Entonces, eso me dio pie a entrenarme un poco en la dirección con tantas personas, en la importancia de la unidad funcional entrenada, y luego de esa experiencia, que fueron prácticamente 3 años de trabajar con esos grupos, sí, dirigí mi primer psicodrama público que fue convocado. Esta es la parte que tiene un poco de espectáculo, el psicodrama público, y se reunió gente que participó, alrededor de 45, 50 personas, y la temática de convocatoria era el encuentro, un término muy emblemático en psicodrama, y a partir de ahí comencé a dirigir en este tipo de situaciones, ¿no? De convocar gente para un encuentro de psicodrama público en jornadas que hacíamos allí en Argentina, en España también, con equipos de trabajo, con unidades funcionales, con María Guerrero, con Sara Gles Santos también, que habló recién. Hicimos un equipo de trabajo para psicodramas públicos, y después en la experiencia que les voy a contar ahora más adelante. Ese es como mi acercamiento al psicodrama público. En general, lo que tiene el psicodrama público es el 353 que ya explicó Sara, ¿no? Los 3 contextos, que es muy interesante en los psicodramas públicos la dinámica de los contextos psicodramáticos, porque al ser público, abierto, viene gente de distintos lugares, entonces se suelen captar problemáticas del contexto social que circulan en el contexto grupal y que se evidencian y se trabajan en el contexto dramático. Luego eso vuelve al contexto grupal y retorna a lo social. Es un interesante feedback que se produce en el psicodrama público, y es un elemento interesante del psicodrama público que el éxito o el fracaso de la actividad depende del compromiso de las personas que participen. Eso es clave, tanto del auditorio como de la unidad funcional y de quien sea protagonista. Como se hacía también en la avenida Santa Fe en los años 60 en Argentina, cuando hacíamos las experiencias de psicodrama público continuadas,
pedíamos a la gente que llenara una planilla como para comprometerse más con la actividad y que donde también se les aclaraba a modo de caldeamiento y de encuadre que si alguien les pedía de participar, de pasar al escenario, tenían que pasar, que no existía la posibilidad de ir a ver y no participar. Que esto también en la historia ha pasado mucho con gente que venía del psicoanálisis para espiar un poco de qué se trataba el psicodrama y se acercaba de esa manera y bueno, de este modo se encuadraba. Lo que tiene el psicodrama público, que tiene un poco también del teatro, es este tema de la espontaneidad que se requiere, de la capacidad creativa del grupo, de quien dirige también, y sobre todo del clima que se genera. Al ser una única experiencia que empieza y termina, que se tiene que resolver, es interesante el ambiente, es decir, esto potencia mucho quien emerja como protagonista, sobre todo, y que se produzca una acción terapéutica directa a través de la dramatización con quien sea protagonista e indirecta con el auditorio, que se afecte por esa dramatización. Estas ya son coordenadas más teóricas de lo que es el encuadre de psicodrama público. Es interesante porque el psicodrama público está entre lo terapéutico y lo social. En su momento, cuando comenzaron los psicodramas públicos, también era una forma de acercar a la gente a lo que es lo terapéutico. En la época de Moreno, en la época de Rojas Bermúdez, en sus comienzos, a qué era el psicodrama en particular, y en la actualidad, de manera más contemporánea, siempre es importante porque refresca de qué se trata el psicodrama. Hay gente que quizás no accedería a conocer el psicodrama o no conseguiría una cita para hacer terapia, pero acercándose a un psicodrama público entienden más o menos de qué se trata. Esto de que siempre nos preguntan, ¿qué es el psicodrama? Y no hay mejor manera que experimentarlo, más que contarlo. Y con el psicodrama público pasa lo mismo. Es un acercamiento entre lo terapéutico y lo social. Después, lo que también es interesante es que los caldeamientos, por ejemplo, suelen ser importantes. Yo por lo menos lo que hacía era contar de qué se trata el psicodrama, de dónde venía, a modo de caldeamiento verbal, un poco mínimamente de la historia, esto que decía Sara de los 3 momentos, que a la gente también le ayuda a entender en qué momentos está, cómo va a ser el transcurso de la sesión y cómo va a terminar. Y muchas veces, por ejemplo, cambiarse de lugar y ver que ya el cambiarse de sitio cambia un poco la perspectiva. Hay muchas veces que el problema era romper el silencio en los caldeamientos, que la gente empezara a hablar y que de ahí pueda desprenderse o emerger un contenido protagonista o una persona. En sí, la experiencia de los 2 años en la Asociación de Psicodrama Rojas Bermúdez de La Plata fue con un grupo de trabajo. Creamos un equipo supervisado por Elena Bugliano y el equipo estaba compuesto por María Salafia, María del Carmen Herrador, Natalia Pagano y yo. La idea era ir alternándonos en las unidades funcionales y hacerlo cada 15 días. Lo publicábamos en redes sociales y la gente se enteraba por las redes sociales o también se enteraba del boca a boca, por supuesto, y iban pacientes de terapeutas que decían, te vendría bien conocer el psicodrama o ver este tema, llevarlo, por ejemplo, a una sesión de psicodrama público. Y eso hizo que, ahora les cuente un poco, el proceso pasó por etapas. En un principio íbamos cambiando la dirección, las unidades funcionales, gente heterogénea, pero ligada al psicodrama, y luego se fue armando un grupo que más bien estable, de personas que no faltaban nunca, y cada 15 días se repetían y se sumaba más gente. Eso fue muy interesante. Y luego ya en los últimos tiempos, principios del 2019, llegando a septiembre, iba menos gente a los psicodramas públicos y igual los mantuvimos, sostuvimos el espacio. Esa fue una experiencia interesante porque mucha gente que se acercó a ese espacio de psicodrama público luego se quedó en formación en la asociación, se interesaron por formarse, otras personas también pedían cita de tratamiento. Esto es lo interesante del psicodrama público en su fase más de prevención, de detectar necesidades y problemáticas para que la gente pueda tratarlas. Y bueno,
básicamente, me acuerdo de las etapas. En un principio iban 6, 7 personas a los psicodramas públicos. Eran los jueves a las 20 horas, de 20 a 22. En mi experiencia personal, al principio tenía un poco de nervios como desde la dirección, pero siempre menos, por ejemplo, que en un contexto de una jornada o en un encuentro puntual, porque al ser en la consulta de la asociación donde trabajaba, y al final del día, luego de pasar consulta individual, por lo menos yo ya estaba más caldeado, y el lugar más conocido, un lugar más donde habitualmente trabajaba, y es en la sala de grupo terapéutico que tiene de característico la mística de la sede de la asociación de allí de Argentina, que tiene un escenario que conserva un poco de esto del escenario por encima del suelo, unos 10 centímetros, con alfombra, o moqueta, como le dicen aquí. Y eso también hacía que la gente, bueno, se sentara alrededor. Cuando eran 6, 7 personas, llegábamos a hacer como una media luna alrededor del escenario. Y recuerdo una sesión ya cuando el grupo, en un proceso medio de trabajo, donde había menos ansiedades por parte de la unidad funcional y más caldeamiento como proceso. Se acercó una compañía de teatro un día que llovía torrencialmente a ver qué era el psicodrama. Y fue una sesión muy interesante porque catalizó el tema de las relaciones interpersonales, de lo que sucedía, de cómo eran las relaciones en el gimnasio, en la calle, los vínculos. Ese fue el tema que se trabajó emergente. Y luego el continuar el trabajo y el sostenerlo en el tiempo permitió que descubriéramos que era más interesante, por ejemplo, lo que eran las técnicas corporales proxémicas que se podían utilizar en el psicodrama público, técnicas terapéuticas que permiten facilitar a través de la comunicación natural la integración de contenidos con posturas, con las formas. Eso fue muy interesante, que potenciaba muchos cambios. Había gente que llegaba con una problemática puntual, que trabajaban en psicoterapia individual y que llegaban al psicodrama público y contaban ese tema, que por supuesto solía ser protagónico. Y era interesante cómo el grupo mismo, ya un poco más entrenado, también se prestaba muchísimo más a trabajar como auxiliar espontáneo a las personas, y conociendo más el lenguaje del psicodrama y el dispositivo, se potenciaban sesiones pero muy cargadas de tensión, con catarsis de integración muy interesantes. Recuerdo el caso de una mujer de unos 70 años que había sido acompañada por su sobrina, que había visto en las redes sociales que se hacía el psicodrama y público, y quería que su tía fuera. Y contó esta mujer que hacía poco había perdido a su marido, hacía poco, relativamente un año, y que le costaba mucho seguir viviendo. Se acostaba a la noche y le pedía a Dios que se la llevara para estar junto con su marido. Entonces, bueno, este tema se trabajó en el escenario, con un caldeamiento que se hizo con el grupo, pero bueno, ella era la protagonista que trabajó una dramatización en la que estaba acostada en la cama y hablaba con Dios. En un intercambio de roles con Dios, lo que ella misma se respondía a lo que le decía Dios a ella, y fue interesante el implemento de las técnicas proxémicas, porque le fui pidiendo al grupo como auxiliar, que se pusiera alrededor de ella. Ella estaba acostada y el grupo como de rodillas, apoyadas sobre sus propias piernas, como en una especie de herradura alrededor de ella, no totalmente cerrada, y parecía la forma como de un féretro. Entonces ella empezó a dialogar con este conjunto de personas que estaba a su alrededor, y le iban devolviendo lo que ella misma también se había dicho con Dios. Fue muy interesante porque el grupo mismo le fue dando la posibilidad de que pudiera empezar a elaborar este duelo, a darle movimiento a algo que estaba estancado, y a empezar a encontrar motivos por cuales seguir viviendo. Fue muy emotivo ese psicodrama público, no me olvido, y fue uno de los que para mí fue mucho interesante y sintetiza mucho de esta experiencia. Luego hubo otros,
ya con menos gente, pero no así mismo, o sea, también muy interesantes, gente que también, por lo heterogéneo de lo público, ¿no? Que viniera gente que era migrante, que trataba sus duelos de migraciones. En una ocasión de esas, Elisa Domínguez, que también está aquí, psicodramatista, fue de visita a Argentina y como directora participó, dirigió un psicodrama público, que luego si quiere puede comentar, y también fue muy interesante. La verdad que como una experiencia que lo cuento y me dan ganas de retomarla, de esta manera sistemática, no solamente puntual, sino continua y en el tiempo, sostenida. Así que, bueno, ese es un poco mi relato y creo que ya estoy en tiempo como para que sigamos conversando e intercambiando. Gracias por escucharme. No sé cómo quieren que continuemos. Ramiro. Bueno, hay Elena, varias sí. manos alzadas. Ramiro, nada, que me trajiste al pasado, todo el pasado de los primeros psicodramas públicos en Buenos Aires, antes de que estuviera la asociación en Santa Fe, que eran en teatros no grosos, sino teatros más tipo vocacionales, ¿viste? Que se llenaba el teatro, se llenaba, era impresionante la cantidad de gente que se acercó al psicodrama con ese tema. Bueno, y luego la referencia que haces a los de La Plata, que bueno, también me trae toda la cabeza eso, esos tiempos que eran muy lindos, que se trabajó bien, que vos, Ramiro, y toda la gente que estaba con vos en el grupo, que fue todo muy, muy bueno. Bueno, me traes todo eso a la cabeza, muy lindo. Bueno, me Gracias. alegro mucho. ¿Puedo decir algo? Luisa. Sí. No, esto de traernos a otros tiempos. Yo tuve la posibilidad de trabajar durante mucho tiempo en la asociación y tuve el placer y la posibilidad de ser auxiliar de Rojas en psicodrama público, pero además no solo hacíamos psicodrama público, sino que también hacíamos teatro espontáneo, como vos bien dijiste, un viernes cada 15 días, uno de cada lado. Y maravilloso, es largo, tendría muchas cosas para contar, no es el momento ahora, pero también, gracias a las enseñanzas de Rojas, apliqué durante muchos años el teatro espontáneo en el Hospital Moyano, con pacientes muy, muy graves, muy deterioradas, y donde yo trabajaba con un auxiliar, sí seguía siendo director, digamos, de lo que era el teatro espontáneo, pero ellas elegían el argumento y una parte de ellas pasaba a actuar. Impresionante la transformación, cómo jugaban roles, cuántas cosas aparecían, la creatividad, la libertad de expresión, la integración al grupo. La verdad que fue maravilloso, nos quedamos hasta las 5 de la tarde y siempre me acuerdo de muchas producciones de ellas, pero también era llamativo el sentido del humor que podían tener. Y una de las cosas que me acuerdo, porque aparecía muchísimo material digamos, de las pacientes, pero también en esto de la creatividad, una de las cosas que una vez me llamó la atención que improvisaran era un duelo donde estaban llorando y aparecía, por ejemplo, inventaban, ¿no?, la amante y la mujer, y ellas mismas se reían, cambiaban, o sea, en psicodrama público o en teatro espontáneo, en la asociación, se trabajaban cosas grosas, como violaciones, la guerrilla, la gente que estaba, digamos, que había tenido que emigrar, los que se habían quedado, y era también impresionante desde el lugar del auxiliar cuánta posibilidad de catarsis nos daba esto, ¿no? De meternos en este personaje que había sido, no sé, había estado en una cárcel o que tenía gente desaparecida, o bueno, los 1000 conflictos madres, hijos, familiares. Así que no, nada, quería decir esto que, bueno, psicodrama público estaba coordinado por Rojas Bermúdez y un auxiliar, y teatro espontáneo estaba generalmente Sofía Rosenberg,
también estaba Rojas, pero éramos los auxiliares los que reproducíamos estos argumentos que traía la gente, las personas, mientras que en el hospital eran las pacientes las que creaban, digamos, el argumento, y después parte de ellas representaba lo que entre todos habían creado. Y era, la verdad que era una posibilidad de crecer y para ellas y de darse cuenta cuánto podían hacer cuando salían de ese rol de pacientes. Así que nada, esto, felicitar a todo el equipo porque me encantó lo que dijisteis, me sorprendió, me enseñó, mil gracias a todo el equipo. Gracias, Luisa. Gracias. A vosotros. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí, Alicia. Dale. Bueno, muchísimas gracias a los tres, ya les he agradecido por chat, y también en mi caso, recuerdos, muchos recuerdos. Era una época diferente y que en mi caso pude acompañarlo al doctor Jaime, al maestro, como auxiliar en congresos. O sea, él trabajaba psicodanza, por ejemplo, y él me pedía que yo pasara como auxiliar, y en los escenarios eran 40, 50 personas que subían y todos a trabajar. Es decir, que ya éramos todos como auxiliares, en definitiva, porque era algo impresionante. Fue muy fuerte, y tenerlo, como les ha pasado a ustedes, en la formación a él directamente, fue una experiencia inolvidable. Yo también tengo la parte actoral, porque desde los 20 años que trabajo con actores, si bien es la voz, pero para poder transmitir, bueno, algunos me han conocido en vivo directamente en el 19, el hecho de poder trabajar el cuerpo con toda la metodología psicodramática me ha dado esa posibilidad del histrionismo propio, y por eso disfruté mucho lo de Manuel, por el hecho de ir recordando todos esos autores que están tan relacionados con esto del psicodrama del teatro espontáneo, del teatro que se viene haciendo, y fundamentalmente esta unión. Muy emocionada. Muchas gracias a los tres. Graciela, a vos. Gracias. Quizás sería comentar lo que antes señaló un poco Manolo, de que habíamos hablado. Es simplemente que Augusto empezó a hacer teatro, pero le llamaba al principio teatro de arena, era un poco distinto. En Brasil, en los años 60, efectivamente. Recuerden que en el año 70, desde el año 68, Rojas estaba en Brasil formando profesionales en grupos muy numerosos en psicodrama, y en el año 70 se hace el 5º Congreso Internacional en Brasil, que fue en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, y el que fue, digamos, una cantidad de gente impresionante, y tuvo muchísima repercusión social y cultural en general, todas estas cosas. Por otra parte, Boal, por su actividad sociocultural política, en el 71 se exilia a Buenos Aires. Pasa mucho tiempo, creo hasta el 80 y pico, en Buenos Aires y Perú, bueno, visitando otros lugares, pero que de ahí la idea de que no es nada extraño, y viendo cómo ha conformado lo que llama el teatro del oprimido, que lo empezó a generar, a investigar y a desarrollar en su exilio de Buenos Aires, que, digamos, estuviera influenciado por todas estas enseñanzas del psicodrama, y específicamente de Rojas Bermúdez. Así que era por eso un poco el pensamiento de que hay muchas cosas que nos resuenan desde lo del teatro del oprimido, y que puede tener que ver con este contacto
no de una forma directa, pero sí de una forma de conocimiento desde el conocimiento que había culturalmente del psicodrama, todas estas actividades que han mencionado, que se dieron en Argentina y en Buenos Aires durante mucho tiempo, de psicodrama público y teatro espontáneo. Simplemente apuntar esto, ¿no? Yo comento que en la formación nuestra, en la asociación, lo teníamos como bibliografía Augusto Boal, lo trabajábamos. No me acuerdo en qué clases o cómo, pero sí sé que lo teníamos y lo trabajábamos. Claro. Sí. Bueno, lógicamente hay, no solamente a nivel de términos o conceptos, hay mucha analogía, mucho parecido, quizás el que más, ¿no? Luego sí es verdad que cuando te adentras un poco en el teatro del oprimido, bueno, hay muchos elementos que hacen que bueno, haya muchas, entre comillas, contaminaciones, ¿no? Muchas influencias en las dramatizaciones que se dan, porque hay contenidos, por ejemplo, imágenes que se crean que luego se van añadiendo, los nuevos aportes de miembros del auditorio van añadiendo sobre una misma imagen, creando al final una creación colectiva, donde al final, bueno, se prioriza los colectivos, el trabajo final y el cambio a nivel social, político, no desde la intervención del contenido individual de cada persona, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, está muy enfocado más desde lo social y la creación colectiva, más que desde la intervención. Está muy centrado dentro de teatro del oprimido, en el teatro foro, en el teatro por cuestiones de tiempo y teatro imagen, y cuestión de tiempo y cuestión de parecido al psicodrama o semejanza al psicodrama, elementos psicodramáticos. Quizás he dejado uno, me parece importante, que es el arcoíris del deseo, que quizás de todos los elementos, de todos los tipos de teatro que abarca el teatro del oprimido, de Boal, es el más psicológico, entre comillas, ¿no? Se ha hablado en muchos de sus artículos de la influencia de entonces de Moreno, decían, ¿no? En algunos artículos, y el que estaba de alguna manera más enfocado dentro de la intervención, no tanto en lo colectivo y más en lo individual, ¿no? Pero qué duda cabe que hay mucha analogía en los términos que se utilizan, pero siempre muy enfocado desde lo teatral, desde lo colectivo, desde lo social, como teatro social, no tanto desde lo psi, aunque está de fondo, ¿no? Y además también Moreno mismo tomó de los teatros de las vanguardias rusas en ese momento, que eran vanguardias teatrales también, no solo por los autores mencionados, sino ya desde el primer momento, el pre-revolucionario y revolucionario de Rusia y de lo que fue luego la Unión Soviética, y todo el intento inicial de educación a todos los niveles en las que el teatro también era un elemento, y Moreno pertenece a esa época digamos, de las vanguardias, de los coletazos del surrealismo también, en la que el arte y el teatro se estaban, digamos, regenerando absolutamente, y en el que había cosas como, por ejemplo, el teatro que se hacía con el periódico viviente, que le llamaban, que es una forma que tenían que se inició en la Unión Soviética para poder llevar todas las noticias de los periódicos a gente que todavía muchas veces no podía leer. Entonces era una forma educativa y una forma de proporcionar comunicación con la gente que se usó desde el principio, y todas las pruebas de cambiar al teatro de arena, que también indudablemente usó a Augusto Boal, pero que hubo en esa época de vanguardia de los años 20 y 10, 20, 30 de 1900, acerca del intento intenso de cambiar la sociedad, y que
recordemos que se dieron 2 guerras mundiales en ese ínterin también, que dejaban mucho pozo de intentos de cambio, de desolación, de necesidad de elaborar un montón de situaciones muy duras, y que, digamos, a través de las artes y especialmente el teatro, que es un arte performativa y muy cercana a la gente, al espectador, que se intentaron muchas renovaciones desde cómo entender el escenario, cómo entender la labor de los actores, el autor y el teatro, que cambiaron, digamos, todo, ¿no? Cambiaron toda la visión que había sobre el teatro, de un teatro decimonónico muy tradicional. Sí, eso que comentas de la influencia de rusa, ¿no? En ese sentido, luego la recoge Boal en el teatro periodístico dentro del oprimido. O sea que al final hay unas continuas influencias de una a otra. A mí me recordaba... Es algo que también Moreno hizo. Sí. Rojas también lo hizo, ¿eh? Rojas también. ¿Cómo? Muchas veces trabajaba con el periódico. Claro, en el caldeamiento. Son como elementos, digamos, que genera la sociedad y que se devuelven a través del teatro y del comentario de generar una obra sobre eso, pero que son temas que han estado flotando, digamos, culturalmente desde mucho tiempo, que es muy rico, y ver cómo se van desarrollando y como que a veces lo sembrado está aletargado pero no muerto, ¿no? Y resucita de algún modo en otro lugar, con otras características o con otros elementos que lo renuevan y lo hacen crecer, ¿no? Me parece tremendamente interesante y todas las ponencias muy lindas y el reflexionar también sobre este tema, ¿no? Me recordaba cuando hablaba de Meyerhold, una anécdota, creo que está por ahí mi compañera Nuria Garrocho, creo que anda por ahí, un viaje que hicimos a Buenos Aires, tuvimos la suerte de conocer a Eduardo el Tato Pavlovsky, que curiosamente lo conocimos como actor, no como psicodramatista. Y Pavlovsky, que como sabéis, pues, fue yo auxiliar de Jaime Rojas Bermúdez durante mucho tiempo, y pudimos verlo no como psicodramatista, pero sí como actor, y recuerdo que salimos impactados. Y la obra, no sé si te acuerdas, Nuria, que andas por ahí, creo que era algo así como siguiendo a Meyerhold, o tras las pistas de Meyerhold, algo así era el título. Variaciones de Meyerhold. Variaciones Meyerhold. Sí, de Meyerhold, sí. De Meyerhold, sí. Y la presencia, el uso del cuerpo, esto que hablaba Meyerhold, era impresionante verlo como actor, gráficamente. Y imagino que como yo auxiliar tenía que ser también un lujo, ¿no? Para verlo trabajar. Fátima ha levantado la mano. No se te oye, Fátima. Tienes apagado el audio, micrófono. Fátima, tienes apagado el micrófono. Ahora. Sí, ahora. Soy Fátima, gracias. Y bueno, estoy tan emocionada. He escrito en el chat mi gratitud por todas las ponencias de Manuel, Sara y Ramiro. Y después Alicia hablando, me ha emocionado muchísimo. Me siento ahora como parte, una vez más, de una familia. Entonces era algo como, bueno, mis hermanitos, qué precioso hablaron. Me acordé que en 1994, hace mucho tiempo, era una chiquita y yo he ido a las jornadas del psicoanálisis al psicodrama a hablar de mi trabajo de conclusión de formación psicodramática. Y entonces Jaime me ha dicho, bueno, no vas a hacer ponencia, sino una vivencia. Y yo me inquieté muchísimo, pero
lo he hecho. Y después, en el medio, empecé a explicar las posiciones, lo que hacía. Y entonces le miré a Jaime y le he dicho, bueno, por la primera vez en mi vida, yo estoy mirando el autor. Entonces, después para seguir fue muy difícil, porque era una emoción muy grande y esta emoción ha volvido hoy al escuchar cada uno. Y bueno, es solo una profunda gratidão en portugués. Me ¿Se entiende? encanta. Y bueno, gracias, gracias y gracias. Gracias a ti, Fátima. Bien, no sé si hay una mano levantada, ¿no? Manuel Rodríguez. Parece que no, ¿no? Lo que pasa es que está silenciado. Está silenciado. Tiene una mano. No, pero creo que no. Vale, vale. Ok. No, la tenía apoyada, perdón. Vale, vale. La lectura de las formas. No, es que hay una manito puesta dibujada. Bueno, La importancia del si no hay silencio. muchas preguntas, quisiera comentar el comentario de Manolo sobre la cuestión de yo auxiliar. Se refiere a que ha sido, sobre todo en la situación del primer Congreso Internacional de Psicodrama, que fue en París, que se hizo un psicodrama público, por cierto, dirigido por Jaime, por Rojas, y ahí en el cual Pavlovsky fue también yo auxiliar. Él desde el primer momento tenía mucho interés actoral y mucho métier actoral, y hicieron varias sesiones en esa situación en la que dirigía Rojas Bermúdez, y también en la Asociación Argentina, ¿no? Y la que Pavlovsky era yo auxiliar en ese momento, y a veces invertía. Pero que era un momento pienso también muy creativo de la sociedad en general, de mucho cambio y mucha revolución en muchas sociedades, en las que dio fruto con todos estos nuevos planteamientos. Por otro lado, una cosa que por ahí es que Moreno toma como mencionó Sara y Ramiro, Moreno toma el teatro como forma de pasarlo a una situación terapéutica, y es este poder de la espacialización y de la concretización que el teatro tiene, de algo que está ya compartido en un escenario que todos estamos viendo, estamos de algún modo consonantes con lo que está ocurriendo ahí emocionalmente, si la obra es buena, obviamente, si la situación es buena, pero que también surge de una situación muy natural del ser humano, que los niños hacen constantemente, que es jugar. El jugar con objetos, que va más hacia la imagen, digamos, y el jugar roles, que es lo que hacen los niños desde que son muy pequeños, para elaborar y aprender todas las situaciones de vida.
hay una especie de aprendizaje de la vida a través de la representación que se da naturalmente, y es lo que hacen los niños cuando juegan a los profesores, a ser los papás y los hijos, a hacer todos aquellos roles y situaciones que les asombran, les extrañan o no saben cómo manejar, y que juegan constantemente teatralizando, diríamos, de un modo muy primitivo, todas estas situaciones. Así que tanto el teatro como el dibujar o el hacer imágenes vienen de unas actividades muy naturales en el ser humano que se vienen dando desde los primeros tiempos, tanto en la historia del ser humano como en la parte de su desarrollo evolutivo, ¿no? Que están insertas como elementos naturales de aprender y de elaborar. Creo que tiene la mano levantada Tani Pedreira. Sí, yo ya no sé las manos esas. Sim, sou eu, é Tânia Já me clavei com Pereira, uma. das VAP, Salvador, Bahia, aí Que com bien. minhas colegas, Rosana, Ângela, Alcione, que está em outro estado. Sim, eu queria falar que me parece que Graciela tocou um ponto muito importante em relação a esta integração do teatro com o psicodrama. Em termos de passar, eu queria parabenizar Graciela, que me parece tocou neste ponto onde se vê a passagem do teatro para o enquadre terapêutico que há pensado com Moreno e que Rojas Bermúdez sistematizou. Me parece que esse ponto é muito importante para nós outros, e também para os estudantes que compreendam que não é teatro ou solamente usar o teatro, mas trabalhar esta passagem do teatro para o terapêutico. Eu creio que esse ponto seja muito importante para nós outros. Gracias. Gracias a ti, Tani, a todas las colegas de la SWAP y las colegas brasileñas que están participando. Me encanta verlas y siempre es un gusto encontrarnos para todos, para nuestra asociación, indudablemente. Creo que se va acercando el tiempo, ¿no? No sé si... Ok, un ratito, unos minutitos. Graciela, Rosana, Que vou falar em tal, Rosana? Vou falar em português. Não gosto de falar em espanhol, porque eu acho que eu falo portunhol e é muito complicado. Então, se você traduz para as pessoas, então, eu fico feliz em poder estar aqui e poder ouvir como as pessoas trabalham com o teatro de Boal e o teatro espontâneo, considerando o 533. Eu gostaria de dizer que, recentemente, eu dirigi um teatro espontâneo online no Psicodrama Público de Diadema, utilizando as técnicas de bioenergética como aquecimento, porque eu sou terapeuta psicocorporal também, além de psicodramatista. E o 533 esteve presente em todo o tempo. E o referencial de Rojas Bermúdez é um referencial que fica presente nos teatros espontâneos. E eu me lembro de Moisés Aguiar, brasileiro, que trabalhava com teatro espontâneo, se referia a Augusto de Boal, de forma que ele diz que o psicodrama, todo e qualquer psicodrama é teatro espontâneo, e que sempre o teatro espontâneo é sempre terapêutico. Muito obrigado, gracias. Sí, ahí ¿entendieron todos o traducimos algo? ¿Entendieron lo que dijo Rosana? Porque a mí me parece clarísimo, pero no sé si
Es decir, ella se refiere un poco a la experiencia de, efectivamente en el caldeamiento, técnicas de muchos lados son integradas, como a veces de bioenergética, pero también de eutonía, de Gerda Alexander y de muchos otros lados, que se integran como caldeamientos corporales, digamos cambiando su función, por decir algo, por entendernos. Y sí, pienso como que todo el planteamiento de las situaciones teatrales resulta terapéutica. Para mí, digamos, la diferencia, digamos, entre el teatro espontáneo y el psicodrama o cualquier otra psicoterapia es el encuadre, es decir, resulta terapéutico porque, digamos, expresar, plantear, ver reflejadas las cosas que uno dice y demás, indudablemente tiene un valor terapéutico importantísimo. Es simplemente que no está hecho desde un encuadre terapéutico. Rojas, en referencia a otra cosa similar, tenía un pequeño artículo, una pequeña nota sobre los efectos terapéuticos de las comunidades no terapéuticas. También, en el sentido de que hay muchos elementos sociales, y el teatro es un elemento social, es un elemento por el que nos comunicamos y por el que compartimos cosas, tienen un efecto terapéutico, aunque, digamos, no estén encuadrados como un instrumento terapéutico en su modo, pero que no, digamos, como terapeutas, como psicodramatistas y como, digamos, personas y ciudadanos e individuos sociales, tenemos que tener presente siempre que no solo es terapéutico lo que hacemos en el consultorio, sino que hay muchos elementos en la sociedad que tienen un valor y un efecto terapéutico. Y el teatro, y el teatro espontáneo más todavía, pienso, tiene este valor y esta posibilidad. Claro, Alicia, dale. Casualmente, Graciela, todos los años que me ha tocado trabajar en la formación con actores, ya de por sí el caldeamiento, o sea, el calentamiento y en el consultorio también, en las rehabilitaciones, es todo a través del cuerpo y todo a través de la expresión corporal. Y entrando para lograr la eutonía de Gerda Alexander, pero no como técnica de eutonía, sino con ejercicios que me lleven a ese tono óptimo de toda la musculatura. Y he tenido muchas situaciones en donde estos jóvenes, o no tan jóvenes, han entrado en situaciones de problemática emocional, ¿no? Entonces, a mí, desde mis funciones, yo soy psicodramatista, pero soy fonoaudióloga y la tengo muy clara la diferencia. Yo lo único que he acompañado es a contener a las personas y a poder decirles, tenés que hacer una consulta con. Pero es impresionante cómo se buscaba, y mucho más antes, hace muchos años atrás, el hecho de ir a estudiar teatro, porque ellos ahí, el ser humano en el teatro, lograba sentirse bien, porque aparte desde el arte, que es la posibilidad de sentirse bien. Entonces nos encontrábamos mucho con esas situaciones. Y muchos cambios sin necesidad que contaran su historia, pero de alguna manera los cambios existían y me empezaban a mejorar. El teatro de por sí es sanador, el arte es sanador. Y quienes lo pueden guiar, como ustedes, psicodramatistas, mejor aún, ¿no es cierto? O sea que es hermosa esta jornada. El título de la misma es atrapante, y cuando yo dije psicodanza es porque es otra de la manera también de llegar a las personas, ¿no?
Pero hermoso. Muchas gracias. ¿Tani? Quería decir que, por contraste, todo esto que estamos hablando se vio muy claro cuando fue la pandemia, que la sociedad no tenía la oportunidad de acceder a estos espacios culturales, artísticos, y expresar sus emociones, hacerlas, compartir, y cobró relevancia este efecto terapéutico del cine, del teatro, de los streaming que la gente de la música daba también. No solamente, por supuesto, lo psicoterapéutico propiamente dicho, ¿no? Lo clínico, que eso por supuesto aún más, pero y luego los rituales, las costumbres que tienen que ver con los espectáculos más grandes, con las actividades deportivas, también se vieron estas funciones. No, y además que, por ejemplo, puede haber gente que no vaya a un tratamiento psicoterapéutico, pero que sí vaya a este tipo de cosas y se pueda beneficiar en cierta medida de esa situación, ¿no? Yo pienso que los recursos sociales son múltiples y no podemos desechar ninguno. No, lo que pasa es que la clave está, como bien habías dicho, en el encuadre y en dejarlo claro desde el primer momento. Yo tengo relación con muchos actores, actrices y directores por este gusto por el teatro. Y sí es verdad que me encuentro con que el teatro es una herramienta de movilización personal y emocional tremenda. La movilización emocional no nos pertenece a los psicólogos, a los psicoterapeutas y demás. El arte moviliza, como creo que había dicho Alicia. Entonces, en el teatro se moviliza mucho. La importancia del encuadre y de la claridad al principio está en que no nos metamos en camisa de once varas cuando luego no vamos a poder manejar. Entonces, esa es la clave, porque me encuentro con que se movilizan con compañeros, amigos y demás que me comentan que en una intervención teatral, de alguna manera, o de alguno de los tipos que he comentado y demás, pues se han movilizado contenidos, y luego, pues claro, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo te consulta qué hago con eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y es difícil, muchas veces nos metemos en camisa de once varas o bueno, sin querer, desde luego, ¿no? Sin ninguna intención, por lo movilizador del teatro, ¿no? Y yo creo que hay que tener también un respeto y un cuidado muy especial, ¿no? Y el tema, Manuel, de que se trabajan roles, por empezar, o sea, si yo estoy trabajando un rol y yo tengo que hacer ya eso, aparte de interiorizarme de cómo fue la vida de esa persona y cuántas cosas van tocando nuestras cuando tenemos que traducirlo. Todo eso lo he tenido y lo sigo trabajando acá en mi consulta privada desde lo vocal, pero está totalmente relacionado porque es el cantante, por ejemplo, que estoy trabajando mucho con cantantes, cuarteteros y demás acá en Córdoba, es un rol el que hace, el rol de cantante frente al micrófono. Los locutores somos locutores frente al micrófono, y lo trabajo desde ese punto de vista para la concentración, como hablabas de lo actoral. Pero que se mueven cosas, se mueven. Es tremendo lo que se moviliza. Hay que tener, como vos decís, mucho cuidado. Y por ahí hay muchas terapias alternativas que hoy aparecen por todos lados, y vos decís, Dios mío, ¿qué estarán haciendo? Porque se meten en cada cosa, y lo que yo más que nada trato de destacar es ese profesionalismo de decir, no, eso no es mío, soy fonoaudióloga, me duele la garganta, sí, lo vamos a trabajar funcionalmente, pero no clínicamente, o sea, no con la medicación, porque a mí me piden medicamento, me piden cómo salir de esas situaciones. Es difícil, el respeto sobre todo. Gracias. Patricia.
Quería comentar una cosita, porque antes justo tú comentaste, Manuel, lo del tema de Stanislavski, lo de salir de rol o no salir de rol. Crea inevitablemente un espacio como es el escenario, donde el campo, si está bien llevado por un profesional, es un campo relajado. Hay un desarrollo inevitable. Y hay una contaminación en tu persona, del personaje. Por mucho que no quieras, cuando tú llevas un personaje, bueno, yo soy actriz, psicóloga, bueno, sabéis que tengo como la formación mixta, inevitablemente el personaje se te queda, las palabras en el cuerpo, las acciones. Entonces, al final, yo por ejemplo, bueno, estoy en la línea de aprovechar eso no como efecto terapéutico, sino es como desarrollo de roles, ¿no? Ese punto que tiene también de rama el psicodrama como parte didáctica, pero como parte didáctica, no terapéutica, porque si no, ahí es donde hablaba Graciela, muy bien hablado, ¿no? Como siempre, lo del tema de los encuadres. Si el teatro se toma como un desarrollo de roles a nivel terapéutico, nos llevamos una parte maravillosa de experiencia. Si nos vamos a un encuadre no adecuado, no terapéutico, donde queremos buscar una catarsis, ahí nos podemos pillar los dedos, ¿no? Y quería hacer ese matiz que es importante, ¿no? Pero sí la parte didáctica, ¿no? Que es maravillosa como espacio de libertad, ¿no? Que decía Bali, ¿no? El juego como tal, el juego sí. Para que no me enrollo. Muchas gracias. Lo que pasa es que pienso como que aprender es casi inevitable en casi todo. Es decir, nosotros vamos teniendo experiencias de vida, experiencias con gente, experiencias con cosas, con todo lo que vemos, y vamos incorporando un montón de cosas que por ahí no nos damos mucha cuenta, pero que está. Y el teatro es un ámbito de aprender justamente, digamos, el aprendizaje sentimental, que se hace cuando la protagonista está destrozada y llorando por los rincones. ¿Y qué sucede? Y eso va dando elementos a cada uno también para, digamos, probar nuevas cosas y ver, digamos, nuevos aspectos de posibles resoluciones y desarrollos vitales que de otro modo no te dan. A eso también me refería cuando decían los niños que juegan. Entonces la mujer destrozada o el hombre destrozado por cualquier evento, ¿qué hace? Llama a una amiga o a un amigo, o aparece otro que lo rescata, o se queda solo y busca aislarse. Es decir, son todas soluciones de vida, aprendizajes emocionales que se están dando continuamente y que el teatro retoma, porque el teatro ¿de qué habla? De la vida y de las cosas importantes de la vida, de morir, de nacer, de pelearnos, de todo lo que es la cotidianeidad del ser humano. Y entonces, digamos, todo ese aprendizaje emocional lo vamos teniendo a través de todo del teatro, que se hace cuando los dioses te han abandonado y te han dado un puntapié y estás ahí tirado en lo peor. ¿Qué haces cuando ganas, exitoso y demás? Y todas esas cosas son las de las que habla el teatro y por extensión también el cine, ¿no? Que es otro método diferente. De hecho, yo le llamé vital porque Miguel Narros decía que la vida le enseñó, el teatro le enseñó a vivir y la vida le enseñó a hacer teatro, ¿no? Y es lo que decías, ¿no? Que es inevitable aprender, ¿no? Muy guay. No sé si Tani está intentando comunicarse porque su parte se emite sonidos, pero no sé si es algo que está ocurriendo. ¿Tani? Debe ser que está teniendo problemas con el audio. Bien. Bueno, en cualquier caso estamos ya en el final, ¿no? Sobre el final. Bien. Bueno, pues si no hay preguntas... Yo creo que sí, es la hora apenas un poquito pasada, y bueno, y ha sido hermoso este coloquio,
Pienso que todos lo hemos agradecido muchísimo, la cantidad de mensajes de chat que hay también lo evidencian, y bueno, los esperamos para el siguiente. Muchas gracias. Gracias. Me ha encantado escucharos. Gracias a todos por asistir y por estar y por los comentarios hermosos que han hecho. Encantada. Gracias. Hasta la próxima. El próximo en Hasta enero. la próxima. Hasta breve. Un besito, Hasta breve. adiós. Hasta breve. Y enhorabuena a Brasil, por Lula. ¿Sí? Estamos muy contentas. Lo mejor. Ahora ya se los digo fuera de tiempo y de Vamos a resistência. Muito. Salve a democracia. Salve a democracia, isso. Pero la cosa sigue porque no aceptan, ¿sí? La No pasa de oposición. todo, pero hay una realidad y creo que sí. Avante. Tema para atrapalhar esse. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Fora Bolsonaro. Gracias. Fora. Adiós. Fora Bolsonaro. Hasta la próxima. Adiós. Caput. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Vamos a interrumpir la grabación. Ya. Vale. Ay, Tani. Salud. Gracias a todos, fue fantástico. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Un abrazo inmenso, inmenso, y la verdad, más allá de las palabras. Gracias. Otro para Por ti. veros también. Un gusto. Es un lindo encuentro acá. Bien. Manolo, ¿eres tú quien debe cerrar, no? ¿O no? ¿O sigue ¿no, Ramiro? Ah, vale. No, la grabación, Manolo, que eres el host. Vale, pues nada. Entiendo que está Gracias. grabando Me ya. cuesta irme, Malena. Esperamos verte en el todo. siguiente coloquio, Alicia. Un abrazo muy fuerte. Chao. Abrazo fuerte, Gracias Alicia. por avisarme y siempre sumarme. Los quiero mucho. Chao. Ramiro, ¿te puedes quedar un minutito? Sí, Mira, claro, sí. Simplemente era esto. Yo le mandé este coloquio a un montón de gente de Brasil y demás. Pero sería bueno mandarlo siempre a todos los inscritos en el encuentro, digamos como para que sepan que seguimos haciendo cosas, aunque no asistan, ¿sabes? Pero que sepan, que se enteren a la gente de Brasil, justamente la gente de Brasil, de Argentina, de Portugal. Esto lo tiene, es donde tiene mucha facilidad para poder participar, y es una pena que no lo hagan. Todos los que hoy se conectaron, ya para Yo la creo que próxima tenemos- hay que mandarle. Sí, creo Sí, que tenemos un cúmulo de direcciones desde lo que organizamos en Lisboa. Me refiero al Congreso, que no se celebró. Tenemos un cúmulo de cuestiones que yo creo que tenemos que tirar de eso, ¿no? La grabación, para interrumpir la grabación así luego es más fácil editar. Seguimos hablando, pero Sí. interrumpimos. ¿Y no la interrumpiste? Perdona, creí que la habías Te interrumpido. doy al stop, ¿verdad? Stop directamente. Ok. Ah. Puedes determinar.